Amén. Dios les bendiga. Hemos adorado al Señor, hemos bendecido su nombre y ahora preparamos el corazón, ¿cierto?, para que Él nos hable a través de su palabra. Y hace yo creo, un mes y medio atrás, estaba conversando con el pastor Fabián de Argentina, que si me está viendo, le envío un saludo a nuestro querido pastor Fabián allá. Y a raíz de una conversación nace esta palabra que Dios trajo a mi corazón y que inquietó mi corazón. Y la Biblia habla constantemente, ¿cierto?, de que somos tierra, de que el Señor nos formó de la tierra, pero debemos preguntarnos por qué el Señor habla de que el ser humano es tierra. Y la Biblia dice en uno de los tantos mensajes del Señor Jesucristo ahí en el libro de Lucas capítulo 8, verso 4 en adelante, habla de la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, verso 4 en adelante, parábola del sembrador. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó sobre los espinos, pero lo ahogaron los espinos que brotaron con ella. Y otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Levantando la voz dijo: el que tenga para oído, oiga. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, y a través de ella tú ministras tu pueblo y ministras mi corazón. Espíritu Santo, te pido, muévete con libertad sobre este lugar, sobre tu casa, Señor. Somos tus hijos amados, nos has declarado, Señor, en tu palabra esto, y te pedimos que ahora esta palabra sea abierta a nuestros ojos espirituales. Nuestros oídos espirituales estén atentos a escuchar tu palabra, y a través de ella tú hagas algo diferente en nuestro interior, Señor. Te damos gracias, lo creemos y lo recibimos por fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Y aquí nos encontramos, ¿cierto?, con nuestro Señor Jesucristo, como tantas veces, hablándole a la multitud. Y Él toma un ejemplo del sembrador. Yo me imagino, como dice la historia, que Él recorría campos y ciudades predicando la palabra, su palabra, ¿cierto? Y a través de esta palabra Él iba ministrando corazones. Y Él debe haber estado cerca de un campo para haber tomado esta palabra, ¿cierto?, y explicársela a la gente que estaba alrededor. Y Él toma varios ejemplos. Lo primero que dice el Señor, dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es este sembrador? Este sembrador no es una persona, este sembrador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran sembrador. Y era Dios mismo, ¿cierto?, revelando su palabra. Pero el sembrador, dice la misma parábola, que no sembró solamente en buena tierra, sino que Él sembró en distintos tipos de suelos. O sea, Dios desde ya nos está diciendo, ¿cierto?, que Él no hace acepción de personas. Nosotros somos la tierra. ¿Y saben qué es lo bueno de la tierra? Que la tierra vive etapas. La tierra puede estar muy seca, pero si es regada, ¿cierto?, con agua, esa tierra se vuelve a producir. Así como el ser humano puede estar muy seco, pero si es regada con la palabra del Señor, Él vuelve a producir. Y Él da vida, y da vida al 100 por 1, dice la palabra. Mire qué tremendo. Yo cuando estudiaba en mi corazón, porque esto no está escrito, sino que vengo hace mucho tiempo meditando en esta palabra. Y le dije al pastor Fabián mientras conversábamos, le dije: algo nuevo va a traer Dios a mi corazón con esta palabra que me inquietó. Y yo empecé a pensar, ciertamente somos tierra. Nos secamos. La parábola dice así,
que el sembrador sale a sembrar y empieza a esparcir la semilla, ¿cierto? Una parte cayó junto al camino, dice, y fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Y la explicación, ¿cierto?, de esa parte es cuando regamos la palabra, ¿cierto? Pero esta palabra es tomada en vano. Usted dirá, es aquella gente que no toma la palabra, ¿cierto? Pero no está hablando aquí de la gente inconversa. Está hablando de nosotros mismos cuando no tomamos en cuenta la palabra. Cuando la palabra no nos toca a nosotros. Y esto es algo que nosotros los pastores escuchamos muy seguido. Esa palabra no era para mí. Pero la Biblia dice que el sembrador no hizo acepción de tierra. Él solamente regó su semilla por todos lados. Así como el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando envía su palabra, Él la riega en todo tipo de tierra. Esta dice que una parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Esto quiere decir no fue tomada en cuenta. Fue mirada en menos la palabra. Y es lo que decía mi hermano Román. El ser humano tiene la opción de elegir. Él tiene la opción de elegir. Yo quiero obedecer la palabra o no quiero obedecerla. O la voy a mirar en menos y la voy a pisotear, como aquellos que recibieron la palabra que cayó, ¿cierto? Y fue pisoteada. Si avanza un poquito más, hermano, que la estoy leyendo desde la pantalla. Dice, otra parte cayó sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Este es aquel que recibe la palabra. Como ella misma lo dice, ¿cierto? Recibe la palabra, pero hay algo que aplasta la palabra en ellos. Y el Señor Jesucristo dijo en su misma palabra, dijo que nosotros muchas veces llevamos cargas, que son como estas piedras que aplastan la semilla de la palabra. Aquello que fue sembrado en nosotros. Y se secan. ¿Y sabe por qué se seca la palabra en nosotros? ¿O por qué se seca la palabra de Dios dentro del ser humano? Dice ahí el Señor en su parábola, por falta de humedad. Se seca por falta de comunión con Dios. Porque nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos ser regados por la palabra. Pero para que la palabra haga vida en usted, usted tiene que ser como la tierra. Y si usted se da cuenta, o sale allá afuera donde hay piedras encima de la tierra y nunca debajo va a crecer nada. Nunca va a crecer nada. Las piedras van a ahogar la semilla, van a ahogar lo que Dios puso en tu corazón. Por eso cuando tú no te quitas las cargas, cuando tú no dejas tus cargas, las piedras que están en tu vida ahogan lo que Dios puso en ti. Y por eso no puedes recibir la bendición, ni te vuelves fructífero en la obra de Dios. Porque las cargas, las piedras que llevas, no te dejan recibir lo que Dios tiene para ti. Y tampoco te deja ir a buscar, como su misma palabra lo dice, el agua viva. Ahoga los sueños. La falta de humedad de la presencia de Dios ahoga, ¿cierto?, lo que Dios ha sembrado en tu corazón. La otra parte dice más adelante, dice que otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Y miren lo importante de esto, porque un par de capítulos más adelante el Señor vuelve a hablar sobre esto. Y dice el Señor que el trigo y la cizaña crecieron juntos. Así como la semilla muchas veces crece entre espinos. Si crece, bien, si crece. Si crecen las flores en medio de los espinos. Así también muchas veces el cristiano tiene que crecer entre espinos. Y por eso que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos un blanco perfecto. Uno solo a quien mirar, uno solo a quien seguir. Su palabra dice que Él es el blanco perfecto, y aunque usted sienta que está creciendo entre espinos, tiene que entender que no puede ahogar un espino lo que Dios puso en su corazón. Lo que Dios ha puesto sobre su vida, todo aquello que está alrededor, que te obstaculiza. Crecer no viene de Dios y se vuelve un espino en tu vida.
todo aquello que ahoga la palabra en tu vida. No sé si has escuchado ese cristiano que dice: yo llevo tanto tiempo en la iglesia, y tú lo miras y viene a puro sentarse. Y dice: llevo tanto tiempo en la iglesia y no he recibido nunca un milagro. Y llevo tanto tiempo en la iglesia y no ves ningún cambio. Ese es el cristiano que se quedó entre espinos, que no se atrevió a crecer entre las malezas. Y por eso dice: las plantas, los espinos ahogaron la semilla, ahogaron lo que Dios tenía para él. Entonces no permitas que nadie ahogue lo que Dios tiene para ti. Que nadie ahogue lo que Dios tiene para ti. Pero también dice la palabra, ¿cierto? Un verso más adelante: pero otra parte cayó en un buen terreno. Y aquí yo quiero hablar del buen terreno. Aquí yo quiero enfocarme. Pero otra parte cayó en un buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Otra parte cayó en buen terreno. Y la iglesia debe ser buen terreno. Es más, yo declaro: esta iglesia es buen terreno. Esta iglesia que recibe la palabra es buen terreno. Esta iglesia que hace viva o suya la palabra es buen terreno. Y la Biblia explica y habla de esto. Miren, la Biblia dice lo siguiente. Dice en el libro de Crónicas, en el capítulo 26, habla del rey Uzías. Y dice que todo el tiempo el rey Uzías comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Y reinó 52 años en Jerusalén. Y dice la Biblia que todo el tiempo que el profeta Zacarías estuvo con él reinó bien. ¿Saben quién era Uzías? Uzías era buena tierra. ¿Y saben qué hizo Zacarías? Zacarías sembró la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Y mientras él estuvo ahí, a los pies de Zacarías, él fue buena tierra. O sea, un hijo de Dios debe entender que debe volverse buena tierra para recibir lo que la palabra de Dios dice para él. El que es buena tierra recibe la palabra como consejo. El que es buena tierra recibe la palabra como guía. El que es buena tierra recibe la palabra como corrección. Amén. Amén. ¿Cierto? El que es buena tierra entiende que la palabra es la semilla de bendición para su vida. Por eso Uzías, los 52 años que estuvo a los pies de Zacarías, fue buena tierra. Dios siempre lo prosperó. La Biblia dice que nadie pudo hacerle frente en ese tiempo, porque él fue buena tierra. Y de repente nos preguntamos: ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque no eres buena tierra. Porque no recibes lo que Dios te está hablando en su palabra. Él te está entregando una semilla. Cada vez que se predica la palabra, es una semilla en tu corazón. Es una semilla en tu corazón, y tú tienes que entender que esa semilla Dios la pone ahí, pero tú eres el que tiene que hacerla crecer. Tú eres el que tiene que hacerla crecer. De repente le delegamos esta responsabilidad a los pastores, al hermano que está al lado. Le delegamos la responsabilidad a todo el mundo, menos nosotros nos hacemos responsables de crecer. Queremos la bendición, pero no nos esforzamos por la bendición. Y por eso el Señor dice: pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha. Aquel que es buena tierra produce más para el reino de Dios. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo espiritual. El que es buena tierra recibe la palabra, la atesora, recibe la semilla de la palabra de Dios y la hace brotar, la hace crecer. Ama esa palabra, nutre esa semilla de la palabra. Quiere más semilla para su tierra. Pero el que es buena tierra, la palabra dice
también cierto que muchos, pero muchos, y en realidad todos los hijos de Dios que atesoraron la palabra, que se volvieron buena tierra, recibieron la bendición al 100%. Dice que cada vez que un hijo de Dios recibía la palabra de Dios y la atesoraba, recibía la semilla de la palabra de Dios y la hacía suya, cierto, recibía bendición. La Biblia dice ahí en el Salmo 119, ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Con atesorar mi palabra. El hacernos obedientes a la palabra trae bendición. El someternos a la palabra trae bendición. Entonces Dios traía esto a mi corazón porque yo les dije en un minuto, siempre nos cuestionamos. ¿Pero por qué me va mal? ¿Por qué no prospero? La Biblia dice que los que edifican sin el Señor en vano edifican. Y nos preguntamos, ¿pero por qué no surjo? ¿Por qué me va mal? Es porque no ha atesorado la palabra. Es porque no ha hecho suya la palabra. Es porque no se ha vuelto buena tierra. Un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que volverse buena tierra. Tiene que atesorar la semilla de su palabra. Tiene que hacer la suya hasta desearla, como dice la palabra, como aquel sediento, dice la palabra, que en el desierto desea agua. Así debe desear el cristiano la palabra de Dios, la semilla de su palabra. Entonces el Señor, al tener cierto a todos aquellos escuchándolo a su alrededor, dice esto, y exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. Y es lo que yo quiero decirle en esta tarde. Yo sé que Dios está hablando a su corazón, así como habló al mío a través de esta palabra. Es una palabra que nos confronta, porque de repente no somos buena tierra. Somos tierra seca cuando viene la palabra. Lo dije en un comienzo, decimos, no, eso no es para mí. Es para cualquier otro. Este servicio no era para mí, yo le voy a decir, este servicio era para usted. Si usted está aquí, este servicio era para usted. Y el que no está aquí, se perdió la bendición de la palabra de Dios. El Señor dijo, que una parte, cierto, dijimos, había caído en mala tierra. Y un cristiano debe preocuparse por ser buena tierra, hermanos. Usted debe preocuparse hoy día de ser buena tierra. De si hay algo que está frenando que usted reciba lo que Dios tiene para usted, preocúpese. Yo siempre les digo, porque la gente toma toda esta palabra y siempre se la echa encima al mundo, al que no conoce al Señor. Pero cuando encontramos al Señor Jesucristo predicando, lo encontramos predicando para su pueblo. Lo encontramos predicando para su iglesia. Para aquellos que decían tener la salvación asegurada. Y saben que esto nos pasa muchas veces a nosotros. Creemos que tenemos la salvación asegurada y por eso esa palabra no es para mí. Esa palabra me resbala. No, yo no estoy mal. Yo estoy mal. Lo he escuchado tantas veces y lo conversaba con la pastora. Hay tanto cristiano diciendo, es Satanás que me está atacando. Y Satanás no está preocupado de ellos, así se los digo. Porque no son un peligro para Satanás. El que es buena tierra se vuelve un peligro para Satanás. ¿Saben por qué? Porque produce al 100%. Por eso se vuelve un peligro. Pero si usted no ha producido nada en su vida cristiana, usted no es un peligro para Satanás. Y déjeme decirle, Satanás no lo está atacando. Son sus consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas actitudes, de ser mala tierra delante del Señor. Porque no ha producido nada. Entonces Dios nos habla al corazón así como le habló a su pueblo. Por eso el Señor dijo, el que tenga oídos, oiga. Escuche lo que Dios está diciendo hoy. Es tiempo de ser buena tierra. Es tiempo de empaparnos con la palabra de Dios. Que si estamos secos,
Su misma palabra dice que ella es agua de vida, que ella da agua de vida a todo aquello que está seco y vuelve a reverdecer. Yo me imagino esta multitud, ¿cierto?, escuchando y quizás diciendo lo mismo que hemos dicho, ¿cierto?, tanto tiempo. Esto no es para mí, esto es para cualquier otro. Pero uno debe preguntarse, hermano, ¿qué fruto estoy dando? ¿O cuánto fruto he dado? ¿Sabe por qué? Porque la palabra no nos deja exento. Dice que todos debemos dar fruto. Entonces está dando frutos. Y no le estoy hablando del fruto del Espíritu Santo, para que tengan claridad. Yo le estoy preguntando, ¿está dando frutos? ¿Está dando frutos? Y debe preguntarse, cuestióneselo, porque yo hoy día lo pongo delante del Señor, cuestióneselo. La Biblia dice que dio fruto al 100 por 1, aquel que es buena tierra. Te voy a preguntar ahora, ¿cuántas veces has dado fruto? ¿Cuántas veces has muerto como tiene que morir la semilla para dar fruto? Has muerto a tu ego, a tu vanidad, a todas tus cosas tuyas, para que alguien más se levante. Porque de ese fruto está hablando el Señor en esta parábola. Amén. El que es hijo de Dios debe dar buen fruto, debe multiplicarse. Amén. Debe multiplicarse. Amén. Debe dar fruto al 100 por 1. Entonces debemos preocuparnos. Y yo me cuestioné a mí mismo, porque Dios habla primero, como dijo el hermano Rubén, a quien predica, ¿cierto?, a quien lleva su mensaje. Y ustedes saben que las plantas tienen una época, ¿cierto?, donde la semilla va a la tierra, donde la semilla tiene que morir, pero después viene una vida nueva y después eso se multiplica. Entonces debes preguntarte, ¿a cuánta gente le has hablado? ¿Cuántas veces te has multiplicado? ¿Cuántas veces has multiplicado lo que Dios ha sembrado en tu corazón? ¿Cuántas veces has multiplicado la palabra que has recibido? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, yo conozco la esperanza, yo sé cuál es la vida? ¿Cuántas veces te has multiplicado? Porque si dices ser buena tierra para recibir la palabra del Señor, tienes que multiplicarte, hermano mío. Tienes que multiplicarte. El que es buena tierra recibe la palabra, toma la semilla de la palabra y se multiplica. Entonces yo creo que hoy Dios, como iglesia, nos está desafiando a algo más. Hoy Dios como iglesia nos está desafiando a ir por más. Es tiempo de que empecemos a crecer con la palabra. Es tiempo de que nos volvamos buena tierra. Es tiempo que dejemos de quedarnos en nuestros lamentos y en nuestras quejas y empecemos a multiplicarnos. Empecemos a llevar el mensaje de salvación. Lo que el Señor dijo, la palabra que yo estoy sembrando en ustedes debe ser multiplicada. Eso le estaba diciendo a todos los que escuchaban. No hay excusas, hermano. Yo les digo así, no hay excusa para no recibir la palabra. No existe una excusa delante de Dios. No existe enfermedad, porque se lo dije el otro día a una hermana. No existe enfermedad porque el apóstol Pablo dijo, ¿cierto? 3 veces le he rogado al Señor y el Señor me dijo, bástate de mi gracia. Enfermo le sirvió al Señor. No hay excusa para no recibir la palabra. No me importan tus finanzas. No me importa si estás enfermo. No existen excusas para dejar de recibir la palabra y dejar de multiplicarte. ¿Sabes cuál es el tema? Que nos llenamos de excusas y nos volvemos mala tierra, cuando Dios ha dicho que si recibimos su palabra y nos volvemos buena tierra, Él nos va a bendecir. Así que reciba esto hoy, tome la palabra, haga la suya. Haga la suya. Diga, a mí me habló Dios hoy día. Diga, a mí Dios me habló, que soy quizás el que está entre espinos, o quizás soy aquel
terreno pedregoso que no he dejado que Dios quite las piedras de mi vida, aquellas cargas que llevo y que nunca he querido dejar. Quizás soy ese terreno pedregoso lleno, ¿cierto?, de problemas y de cosas que marcaron mi vida y que no me dejan que la semilla de la palabra de Dios haga cambios en mi corazón. O quizás soy esa semilla que cayó a la orilla del camino y pisoteo la palabra de Dios. ¿Saben quién es ese? Ese que cuando necesita a Dios solamente se acuerda de Dios. Pero si no, lo tranza por cualquier cosa y pisotea la palabra. Y de eso están llenos las iglesias. Así se los digo. Las iglesias están llenas de eso, que pisotean la palabra. Se acuerdan de la palabra cuando hay bendición nomás, pero cuando hay corrección se olvidan de ella. Pero Dios dice que tenemos que volvernos buena tierra. ¿Y saben qué? Siempre está la oportunidad, porque Él nos riega con el agua viva de su palabra. Entonces toma esta palabra y hazla tuya. Y Dios me habló hoy a mí. No solamente le habló al pastoral hace 2 meses. No, también hoy día el Señor me está hablando a mí, me está diciendo, ¿sabes, Alex? ¿Sabes, Ruán? ¿Sabes, Sandra? Vuélvete buena tierra. ¿Sabes, Brian? Vuélvete buena tierra. Multiplícate. ¿Sabes, Hugo? Vuélvete buena tierra. Vuélvete buena tierra. Vuélvete buena tierra, recibe la palabra y que la palabra riegue. Si hay algo seco, que el Señor hoy le dé vida. Si hay algo que está impidiendo que crezca la semilla de la palabra, si hay alguna piedra, alguna carga, échala a un lado y dile al Señor, deja que crezca en mí la semilla. Deja que crezca en mí. Haz algo nuevo en mí, Señor. A través de tu palabra yo la recibo, es mía. Atesore la palabra. Atesore la palabra, hermano. Atesore la palabra, si no sienta por dentro que la palabra le está cortando. Y gloria a Dios si se siente ofendido por la palabra. Porque la palabra de Dios tiene que hacer un efecto, pero no sea indiferente a ella. Diga, Dios está haciendo algo en mí ahora. Su Espíritu Santo a través de su palabra está haciendo algo en mí ahora. Y yo de este lugar no me voy igual como llegué. La palabra va a hacer algo diferente en mí. Los voy a invitar a ponerse de pie y a decirle al Señor con sus labios, Señor, estoy aquí. Tú, como siempre, Dios mío, has sembrado la semilla de tu palabra en mi corazón. Y ahora, Padre Santo, yo quiero tomarla. Ahora yo no quiero que nadie ahogue ni nada ahogue lo que tú hoy sembraste en mi corazón. Lo que tú hoy pusiste en mi corazón, yo lo tomo, lo hago mío, Padre. Señor, en esta hora declaro sobre mi vida, declaro sobre la iglesia, declaro sobre mi familia, que somos buena tierra, Padre. Declaro que tu iglesia es buena tierra. Declaro que los hermanos que están en este lugar son buena tierra, Padre. Riega la semilla de tu palabra y haz que florezca, haz que se multipliquen al 100%, Padre. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Toda carga, todo aquello que ahogaba, Señor, tu palabra, tu semilla, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, lo echamos por tierra, Padre. Nos declaramos tierra limpia, nos declaramos tierra fértil, declaramos que tu Espíritu Santo, que es el agua que riega la tierra en esta hora, riega nuestros corazones y empieza a hacer algo diferente en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, lo creemos por fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. El altar está disponible, hermanos. Si alguien necesita oración,